Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Iniciamos el primer programa de Ifá y su entendimiento en Radio Ifá Orisha. Este programa se da la ardua tarea de mostrar la práctica yoruba no solo como una religión, sino en verdad como un estilo de vida y, más allá de eso, un culto primigenio digno de estudio de propios y extraños. Antes que nada, quisiera mencionarles que Ifá y su entendimiento es un grupo dedicado al estudio de las culturas afroamericanas, siendo Sabiduría de Ifá una organización que busca foros serios como este para poder hablar sin tabús, sin velos, sin restricciones, para hablar de esta hermosa cultura, la de la tradición yoruba. Un gran grupo de sacerdotes a lo largo del mundo, ahora, aquí en la Ciudad de México, contamos con este portal para poder externarnos al igual que lo hemos hecho en Radio Chapultepec y en www.sabiduriadeifa.org, nuestras comunidades en Yahoo y algunos programas de televisión. En este primer programa empezaremos a tener los conocimientos básicos del culto Orisha y empezaremos a entender paso a paso a las divinidades Orisha y empezando a entender sin apasionamientos la práctica, apoyándonos en la ciencia, la cultura general e historia. Les invitamos a que nos escriban sus preguntas a ifa-alaroye-oragun@hotmail.com, ya que les contestaremos en vivo. Empecemos. Alrededor de la fe nos encontramos con miles de religiones y cultos que nos invitan a ser parte de ellos, siendo las menos promocionadas las creencias ancestrales, como en este caso hablamos de una práctica ancestral yoruba. Pero, ¿qué queremos decir con religiones tradicionales africanas? ¿Cuáles son los rasgos más significativos que posiblemente sean diferentes a los de algunas de las religiones más conocidas en el mundo, tales como el judaísmo, cristianismo e islam? Cada religión, llámese tradicional o no, tiene 4 aspectos principales. Un texto sagrado, esté o no escrito. Cada religión tiene una iconografía, aún el Islam basada en iconografía figurativa. Cada religión tiene sus rituales. Cada religión tiene su propio Dios, el cual es omnipotente y omnipresente. La filosofía o manera de ver el mundo de cualquier religión siempre es el punto donde se conjugan los 4 aspectos anteriores de manera coherente y lógica. Al menos en esas 4 áreas, las religiones africanas han sido asediadas durante siglos. Por ejemplo, no hay religión alguna que no cree en un Dios supremo, excepto el budismo, en donde la idea de un Dios supremo no es muy concreta. El resto de las religiones, en su mayoría, tienen la idea de un Dios supremo. En toda África, los indígenas creen en su propio Dios. Entre los Yoruba es Olodumare y Olorun. En la mayoría de las religiones africanas existe un Dios supremo, quien comparte muchas de sus funciones con algunas otras divinidades. El Dios más importante en muchas de las sociedades africanas no siempre tiene una correspondencia con el Dios cristiano o con el Alá del Islam. En algunos casos, específicamente entre los Yoruba, hay algunas divinidades que no fueron creadas por el Dios principal, así que lo encontramos en una especie de monoteísmo parcial y no total. El pensamiento de las personas es el espejo de su organización social. Esto nos deja una duda acerca de si Dios nos creó o nosotros creamos a Dios. Por ejemplo, el Dios principal Yoruba creó a Orun, el cielo, pero las divinidades crearon a Iye, la tierra. Después de que la tierra fue creada por las divinidades que bajaron por una cadena de hierro, apareció la vegetación. Los animales también fueron bajados del cielo y los humanos fueron creados por las divinidades, o quizá por el esfuerzo unido de estas y Olodumare, el Dios principal. Obatala, divinidad creadora del ser humano, moldeó el barro sobre un esqueleto de hierro que le dio Ogún, y así empieza el ser humano. Fue Olodumare quien proveyó de aliento vital, yendo después al almacén donde Obatala tenía moldes de humanos hechos en barro y sopló a través de sus fosas nasales el aliento de vida. Para los Yoruba y algunas personas de África Occidental, el corazón es conocido como Emi, hija de Olodumare, y solo cuando ésta retira a su hija de un cuerpo viviente se produce la muerte. Por definición, una persona está muerta cuando Emi deja el cuerpo. Si alguna vez usted puede estar cerca de una persona a punto de morir, podrá escuchar el sonido de la muerte en el momento en que Emi deja el cuerpo. Olodumare no es como el Dios cristiano que todo lo creó. Olodumare comparte sus funciones con algunas otras divinidades. Después de que la tierra se creó, el mundo vegetal apareció.
los animales y los humanos fueron creados. Las mismas divinidades descendieron de Okeara, una montaña cerca de Eleife, poblado cerca de Nigeria, para después de terminar su misión convertirse en fuerzas naturales. Muchas de ellas ahora habitan en la corteza de la tierra o se han manifestado como ríos, montañas o lagos, en algunos casos como árboles o metales, como por ejemplo el hierro. Todos los ríos de la tierra yoruba son divinidades, al igual que los montes y montañas, y son honrados por los humanos. La misma tierra es sagrada para ellos, y al decir verdad, también es una divinidad. Así existen dos cielos, uno arriba, de donde bajan las divinidades para empezarlo todo aquí y generar la evolución, y otro abajo, escogido por las divinidades para su descanso final, y a donde van los ancestros, ya que, cuando la gente muere, no es enterrada en el cielo, sino debajo de la tierra. Quizá por falta de conocimiento sobre las religiones africanas, el tema del monoteísmo se ha convertido en un tema controvertido. Ha sido común para muchos cristianos e islámicos en África decir que los africanos no creen en un solo Dios. Esto se debe en parte a que han visto a la gente venerando diariamente a las divinidades más cercanas a ellos que a Olodumare. Por ejemplo, Olodumare es el dios principal y que habita en el cielo. No tiene literatura propia. Nadie le ofrece sacrificios, no existen íconos y mucho menos imágenes que los representen. Examinando otras ideas yoruba acerca del universo, observamos que el cosmos yoruba está dividido en dos mitades. La mitad derecha está habitada por las fuerzas benévolas y la parte izquierda está habitada por las fuerzas malignas, conocidas como Ayogun. Estas son las primeras a las que yo me he referido como las malignas. Ellas tienen 8 guerreros importantes que son Iku, la muerte, Aaron, la enfermedad, Ofo, pérdida, Egba, parálisis, Oran, problemas, Epe, maldición, Ewon, prisión, que se ha convertido más o menos en una fuerza sobrenatural en algunas sociedades contemporáneas, y la última es Ese, el resto de los males no mencionados. Por ejemplo, un dolor de estómago es una yogun, al igual que la lepra o un dolor de cabeza. Estas fuerzas en total son 200 más 1. Los orisha o divinidades benévolas que habitan en el cielo son 400 más 1, ya que el 1 deja la posibilidad de aumentar el número de divinidades en ambos lados. Es por eso que existen nuevas divinidades o enfermedades nuevas tales como el SIDA. Cuando los africanos entran en contacto con nuevas religiones, tienden a adaptarlas. Es por esto que el cosmos yoruba es muy elástico y sobrepoblado en su alfabeto místico. Pero, ¿cómo es posible entonces que las fuerzas benévolas y malignas cohabiten en el universo? Muchas veces la gente se ha preguntado eso. El punto es que no existe una relación pacífica entre estas dos fuerzas. Siempre existe el conflicto. Las fuerzas del mar siempre están luchando contra los humanos. Por eso es que en nuestra parte del cosmos siempre existe el conflicto. Los conflictos siempre están a la orden del día, y no así la paz. Cualquier cosa que se haga involucra una clase de conflicto. Cuando se desayuna, come o cena, no únicamente se crea un conflicto, sino que además posiblemente tuvo que ver con la muerte de algunas personas o cosas en el universo. Cuando sale usted de su auto, pudo haber matado algunos insectos, plantas u otros microorganismos. ¿Cómo es entonces que nosotros podemos tener paz en nuestro lado del cosmos? Bueno, para la mayoría de los africanos, los sacrificios se realizan con el fin de lograr que trabajen para nosotros, teniendo como resultado la paz. Los sacrificios deben involucrar a todas las fuerzas, tanto malignas como benévolas, así como a los humanos. El sacrificio es la manera de comunicarse con las fuerzas sobrenaturales, para hacerles presentes nuestros problemas. Una vez que los sacrificios han sido aceptados o recibidos, todas las fuerzas están comprometidas a trabajar para los humanos y así lograr resolver los problemas y lograr la paz. Aquí es donde nos referimos a la divinidad Eshu, ya que no se puede ofrendar directamente a ninguna divinidad, porque obviamente sería alterar el equilibrio. Eshu, que es la divinidad que es madre o padre, por llamarlo así, de los Ayogun, de los 200 más 1, se encarga también de proveer los alimentos que son otorgados por los humanos a las divinidades del lado derecho, los Irunmonle, los 400 más 1, los Orishas. Aquí es donde observamos la fuerza y movimiento dinámico de la divinidad Eshu, por lo que ahora les dejamos con esta canción dedicada a Eshu. Aye, aye. En un momento regresamos.
Kelurudo ketala Uma puinja Kothpiro Kelurudo ketala Aye 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 En verdad espero que les haya gustado el tema musical de Sabiduría de Ifá y de Ifá y su entendimiento. Esta canción dedicada a ello. Bueno, continuemos con nuestro tema. Cuando encontramos que las divinidades no son solo parte de un culto religioso y que al contrario son elementos fundamentales de nuestra vida diaria, aun si no tenemos la más mínima idea de qué son los Orisha, podemos estar en contacto con ellos desde antes de nacer. En la cosmogonía yoruba encontramos que cada divinidad tiene algo que ver con los elementos de la naturaleza. Al igual que cualquier religión, en la religión de Orisha y de Ifá existe la creencia hacia el Dios omnipotente, que como ya mencionamos es Olodumare, cuyo nombre significa el dueño de todo. Los Yoruba están en la firme idea de que las divinidades no son solo para un culto donde el sacrificio, el canto y el rezo son los elementos que conforman la práctica, sino va más allá, al extremo de que todas las divinidades están tan cerca de nosotros, que como estamos tan acostumbrados a estar en contacto con ellas, no percibimos la energía de sus elementales. Orisha es parte fundamental de la naturaleza, ya que Orisha se vuelve más que un elemento y una divinidad, parte de la esencia humana, al interferir de un modo o de otro en la personalidad humana, ya que las divinidades en cierto punto y en cierto momento se vuelven arquetípicas, desde que la energía de Orisha se integra a los humanos. Cuando una persona contiene particularmente mayor energía de un Orisha determinado, se dice que es Homo Orisha, o sea, hijo de ese Orisha, pronunciando que una persona devota o no,
contiene mayormente la energía de un orisha en particular. Extrañamente es fácil encontrar a cualquier arquetipo de orisha en una sola persona, porque siempre se encontrarán cosas o elementos que podrán mostrar que esa persona es hijo de determinado orisha, pero debemos de tener siempre en mente que la única forma de determinar el orisha tutelar de una persona es a través del oráculo de Ifá, el cual es un sistema binario que guarda a través de un sistema matemático un complejo conjunto filosófico que envía mensajes a aquellos que buscan ese refugio o ese consejo. Ifá es un conjunto filosófico que determina situaciones, soluciones a todos los problemas, de la manera más clara, ya que este oráculo está compuesto de varios elementos rituales, los cuales componen no solo un oráculo, sino un complejo compendio filosófico que busca el mejoramiento de la existencia a través del amor, el estudio, la sabiduría, el conocimiento y sobre todo el honor por parte no solo de los sacerdotes, sino también por parte de los creyentes. En la búsqueda del buen carácter, la comunión con la naturaleza, la comunicación con orisha, las divinidades, los iniciados mantienen un estilo de vida que está contemplado sobre la paciencia, ya que la práctica yoruba tiene una frase que es recomendada a todos los iniciados: Shuruba Bani Igua. La paciencia es el padre del carácter, significando que aquel que logra tener paciencia obtendrá a cambio lo más elemental en la vida para sobrevivir o cohabitar con armonía: el buen carácter, el cual los yoruba llaman Iwabele. El entendimiento de este concepto es altamente complejo para la comunidad nigeriana, ya que esta solicita que en las aldeas los habitantes mantengan el buen carácter, ya que este es el modo en que todos podrán estar en armonía, todos manteniendo la misma frecuencia. Esta es parte de la enseñanza de orisha, que se mantiene en algunas aldeas nigerianas y sobre todo en los Egbe orisha, o sea, centros de culto a las divinidades, en África, América y por supuesto Europa. En la práctica yoruba, como ya se mencionó anteriormente, los orishas tienen personalidades arquetipo que son influencia en los hombres, como en la personalidad del azar de Eshu, o el apasionamiento de Shango, la fortaleza de Ogun, motivo que genera la confusión sobre quién es el orisha tutelar de algunos iniciados. Mas sin embargo, es importante entender que todas las energías de orisha se encuentran en nuestra identidad, ya que todos concentramos fuerza física, parte de la naturaleza de Ogún, que además es el encargado de crear la estructura ósea. Todos somos pasionales, aunque en distinta medida, pero esta es parte de la naturaleza del orisha Shango. Todos sentimos amor, cosa que es de la orisha Oshun, ya que ella es la divinidad del amor y los ríos. En fin, el tratar de enumerar a todos los orisha y sus personalidades arquetípicas sería una conversación sin fin. Mas sin embargo, debemos de recordar que orisha se encuentran en todos los elementos de la tierra, y sobre todo en nuestros cuerpos, ya que el estar conscientes de ello nos acerca más a hacer una práctica más real y más intrínseca con los orisha. Esto nos lleva también al hecho de los sacrificios. Muchas veces la gente se ha preguntado ¿por qué el sacrificio? Bueno, los yoruba utilizan con frecuencia pollos para sus sacrificios, pero ¿por qué esto? El pollo acompañó a las divinidades en su viaje del cielo a la tierra. El pollo fue quien aflojó el abono para ser traído desde el cielo por las divinidades, y así ser esparcido en forma acuosa por todo el mundo, antes de que la tierra apareciera. El pollo fue el primer habitante de la tierra. Es por esto que para ellos no hay problema en resolver el acertijo de qué fue primero, si el huevo o la gallina. El hombre tiene la tendencia de hacer el uso diario de las cosas que le dan buenos resultados. Un buen ejemplo son el caballo y el camello. Por eso, cuando quiere enviar mensajes al cielo, hace uso del pollo, porque recuerda que fue él quien acompañó a las divinidades en su viaje a la tierra, y es un conocedor tanto del cielo como de la tierra, y por lo tanto, un buen intermediario. El sacrificio ha sido motivo de controversia entre muchos estudiosos, sin mencionar a miles de evangelistas que siguen activos en África. El sacrificio africano ha sido mal entendido. Para Yoruba, representa la manera más de reorganizar el universo a favor de los humanos. Los africanos piensan que hablar no es suficiente para comunicarse con los seres sobrenaturales. ¿Cómo podemos estar seguros de que los Dumaray entienden nuestro lenguaje o el de todo el mundo? ¿Cómo es que los animales que no hablan pueden comunicarse con los Dumaray? Piense en las hormigas.
Si usted pone un poco de miel en la mesa, al día siguiente encontrará hormigas por todos lados y alrededor de esa miel, ya que su sentido del olfato está mucho más desarrollado que el nuestro. Es por esta razón que no debemos pensar que somos todo y lo demás es nada. Muchas personas ni siquiera pueden oler la sal o el azúcar. Por eso es que los rezos o el habla no son suficientes para comunicarse con las divinidades. Cuando se lleva a cabo un sacrificio y es dedicado a la divinidad que es indicada, una divinidad juguetona que comparte conocimientos de ambos lados del universo, como ya habíamos mencionado, tanto de derecha como de izquierda, se encarga de reportarle a Olodumare y todo lo que pasa. Esta divinidad, como les dije hace un momento, se llama Eshu. Es buena, pero las 200 más 1 divinidades malévolas también son sus hijas. Como puede ver, es difícil comunicarse con el dios africano. No es como las otras religiones donde el contacto con el dios principal es directo. Además, Olodumare creó ambas fuerzas, el bien y el mal. Les dio a She, energía vital, a cada lado. Nos podemos preguntar, ¿por qué lo hizo? Porque sabe que un problema siempre tiene dos lados o versiones. Cuando se habla del bien, se puede presuponer que también existe un mal, porque no puede existir el bien sin el mal. Por ejemplo, si alguien enferma y a través de un medio se le pide un sacrificio, este debe ser no solo para las divinidades del lado derecho, sino también para las del lado izquierdo. El hombre no ofrece el sacrificio a las fuerzas de la derecha, sino a las divinidades de la izquierda, pero Eshu, que comparte elementos de ambos lados, es quien recibe el sacrificio y lo comparte con ambos lados, así todos contentos y en santa paz. Eshu le ordenará a las fuerzas de la izquierda que se alejen de la persona afligida. Así es como se logrará la paz, al menos temporalmente, ya que recordemos, mañana es otro día. Es por esto que los sacrificios deben ser ofrecidos constantemente. Esta manera de ver la vida difícil de entender, sobre todo en Europa y América. Pero es esta una forma interesante de ver la vida, porque implica que cada uno de nosotros es, en cierta medida, responsable de lograr prosperidad para nuestro propio destino. Así que si se quiere mejorar, hay que ofrecer sacrificios. La paz y la tranquilidad no son puestas como alfombra roja frente a nadie. Debe ser buscada por todos. Sea lo que sea que se pueda quitar o poner para lograr que el universo sea reordenado a su favor, tendrá que ser por medio del sacrificio. Esto puede ser con sangre o con comida, o puede dejar de serlo así. También puede ser hecho a través de acciones. Por ejemplo, cuando una viuda, dentro de la práctica yoruba, ofrece limpiar el trono de Ifá cada 4 días, bailar y cantar ahí mismo, está ofreciendo un sacrificio. La idea yoruba sobre el sacrificio es una importante contribución al pensamiento religioso, pero regularmente es malentendido, ya que podemos recordar que sacrificio viene de sacro oficio, es una actividad sagrada que se hace para, con el fuego que ese sacrificio genera, regenerar todo lo que se encuentra a nuestro alrededor y volver las cosas inmateriales totalmente materiales, puesto que veremos la repercusión dentro de nuestras vidas a corto o largo plazo, según haya sido nuestro sacrificio. También así veremos la perpetuidad o longevidad de esa acción generada. Otros aspectos de las religiones africanas que ha sido mal interpretado y ha sido objeto de controversia son los textos orales sagrados. Una razón por la cual las religiones africanas son consideradas inferiores es porque no tienen un texto escrito, como lo tiene el cristianismo en la Biblia o el Islam en el Corán. La gente olvida que estos libros deben ser de tales a tales. Existieron oralmente de su manera original. Los budistas se llevaron casi 300 años para poder terminar su libro sagrado. No existe religión alguna que no tenga una base o libro, esté o no escrita. Otra área malentendida es la iconografía. La gente piensa que las imágenes o figuras africanas son el objeto directo de la creencia y no una representación de sus deidades. No existe religión que no contenga sus propias representaciones. El crucifijo, imágenes de la Virgen María, cruces que usan los católicos en el cuello, son íconos católicos. El rosario musulmán es también un ícono del Islam. No hay nadie lo suficientemente tonto como para adorar un árbol o una piedra si ésta no tiene un contacto o representa algo directamente de un ser espiritual supremo. En cuanto a los ritos, también ha habido una mala interpretación y han sido muy atacados. El hecho de sacrificar animales y darles de comer a los santos, como se les llega a llamar, ha sido calificado como fetichismo o prácticas primitivas. Pero cuando los musulmanes matan miles de carneros en un día para celebrar el festival anual del
Eid el-Fitr, nadie objeta sobre las toneladas de sangre que corren en un solo día. Pero si los sacerdotes católicos romanos encienden incienso en sus iglesias o un pastor protestante da la comunión en la iglesia, entonces no son prácticas consideradas como rituales. El punto es que no existe religión sin rituales propios. Estos difieren de una religión a otra. La política es un tema de gran importancia actualmente hablando de religión. Muchas religiones han empezado a ser radicales y se han vuelto intolerantes. La mayoría de los pueblos africanos son conformados por varias etnias y se hablan varias lenguas. No hay manera de que una sociedad plural pueda sobrevivir sin una doctrina de tolerancia en cuanto a creencias se refiere. Es bueno que los conflictos existentes en la mayoría de las ciudades africanas y sobre los cuales se leen en los periódicos o se ven en la televisión no se han manifestado de igual manera en cuanto a religión se refiere, exceptuando algunas ciudades del norte de África. Olúwa, Olúwa bàbá, Elédùmarè, ọba tẹ́rẹ̀ẹ́ káyé, elétí ìgbáròyé, ọba sọ̀rọ̀ dayọ̀, ọba lónìí, ọba lọ́la, gbẹ̀ngbẹ̀lẹ̀kú, ọ̀rọ̀ gbénú ọmọ ènìyàn fọ́hùn. Òbírí nkú, ajíkọjọ́ ìkúdà, ọba tẹ́rẹ̀ẹ́ káyé o. Ẹni dá wa sáyé, Olúwa, bàbá. Olúwa, Olúwa bàbá, ọba aṣọre má ṣìrègùn, ọba tí kì í gbowó, ọba tí kì í gbòbì, ó fún wa lówó, ó fún wa lọ́mọ, kò gbowó ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ tí ń yọ ọmọ ẹ̀ lọ́fìn, ó gbénú Wúndíá ó ṣọlá, àló gbénú Adélébọ̀ ó ṣògo, ọba mi, ọba mi, ọba lónìí o, ọba lọ́la, ọba. Olúwa o, Olúwa, Olúwa, tún wa ṣe, fún wa lóhun, fún wa lóhun, fún wa lóhun, fún wa lágbára. Olúwa bàbá o, bàbá oníjú ọrẹ, bàbá oníjú ọrẹ, bàbá ò ṣe o, adúpẹ́ gbogbo tó o ṣe fún wa. A ò lágbára méjì, kò sẹ́ni tó lágbára, kò sẹ́ni tó lágbára, ìwọ ló lágbára, ìwọ ló mòye, tọ́ wa sọ́nà, fún wa ní gbogbo agbára, ká lè ṣe ìgò rẹ, ká lè ṣe ògo rẹ, ká dúpẹ́, ìkúnlẹ̀ láwà o bàbá o, oníbú ọrẹ, oníbú ọrẹ, atọrọ, atọrọ, atọrọ òye wa tọ́ wa sọ́nà. Bueno, esta canción se llama Oluwa y la canta Akinwumi Tojin, parte de la música africana ancestral. Bueno,
Es con el fin de establecer la conexión que existe entre la naturaleza y la mitología yoruba, cuando Orisha, las divinidades, bajaron del cielo en forma de humanos y crearon al hombre con su misma imagen, pero al terminar, en vez de ascender al cielo, decidieron quedarse y convertirse en parte de la misma naturaleza. Tomando en cuenta este punto, es por eso que la naturaleza está por encima del hombre. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, la naturaleza existe antes de que la naturaleza o esencia humana ya se manifestara como la tenemos actualmente, por lo que debe ser nuestro elemento fundamental de vida tratar de encontrar una conexión con ella, ya que la naturaleza nos va a dar el elemento fundamental de evolución para el resto de nuestra existencia y el resto de las generaciones. La religión yoruba cree que en Ile-Ife, su antigua casa, es cuna de la humanidad. Antes de que Ile-Ife fuera creada, la tierra estaba cubierta por agua. Los Orisha, que eran 400 más 1, bajaron a Ile-Ife por mandato de Olodumare para crear tierra firme donde había agua. A los 400 más 1 Orisha les fue dada la porción de polvo de Orion, cielo yoruba, un pollo y un camaleón. Ellos esparcieron el polvo debajo del agua y así pareció la tierra. Después dejaron sueltos a los pollos para que picotearan la tierra y se pudiera esparcir en todas direcciones. Cada parte donde caía un poco de polvo se convertía en tierra firme. Al final soltaron a los camaleones para probar qué tan firme estaba la tierra antes de descender a Ile-Ife, que era la primera parte de la tierra que se convertía en tierra firme a partir de agua. La vegetación apareció más tarde, no accidentalmente, sino por orden de Olodumare. Un verso de Otora Irosun, un odu menor, capítulo de Ifá, explica cómo fue la vegetación que se creó. También explica cómo a cada tipo de árbol, flor, planta, etcétera, le fue pedido un sacrificio antes de bajar de Orion, el cielo. Aquellas especies que ofrecieron un sacrificio son respetadas y por lo tanto no son devastadas. Aquellos que no fueron sacrificio o no dieron sacrificio alguno han sido perseguidas y exterminadas desde entonces. Aparte del pollo y el camaleón, Olodumare mandó otras especies, en total 880, entre las cuales se veían animales de 4 patas, plantas, pájaros, un sinfín. Así estas especies anteceden al hombre, que fue creado como resultado del esfuerzo conjunto entre Obatala, la divinidad que moldeó el cuerpo, Ogun, la divinidad del hierro, quien proveyó el esqueleto, y Ayala, otro alfarero del cielo, quien proveyó la espiritualidad. Olodumare fue quien proveyó del aliento vital conocido como Emi, la hija de Olodumare. Todos estos aspectos que crecieron fueron presenciados por Ifá, conocido actualmente como Orunmila, la divinidad responsable de la adivinación y el desarrollo intelectual. Ifá como tal es la memoria de la práctica yoruba. Si no existiera Ifá como tal, nosotros no tendríamos estos datos que se vuelven un estilo de vida y cánones de conducta, ya que Ifá, Orunmila, se ha encargado a lo largo de la historia de tomar los hechos más trascendentes y que son de mayor comprensión y mayor aprendizaje para el ser humano. Todos estos actos de creación, como lo hemos dicho, Orunmila los tiene en el sistema de Ifá, lo que es el Opelé, lo que es el tablero, el culto de los Babalawo. Irónicamente, el pollo fue o era el primer habitante en la tierra y quien dio origen a la tierra firme en cada rincón del mundo. Este ha sido elegido para ser sacrificado y fungir como mensajero entre la tierra y el cielo. El pollo se considera un animal sagrado, sí, pero sagrado solo para ser sacrificado. El camaleón no está incluido en la dieta de los humanos, pero sí se usa como ingrediente en la herbolaria. Una vez que todas las especies de plantas, animales y pájaros llegaron a la Tierra, se hizo un convenio donde se estipuló que ninguna especie podría por ningún motivo abusar de otra. Un convenio similar se hizo también para los humanos, ya que algunas especies dependían de otras para sobrevivir. Fue necesario alimentarse de esas, otras e incluso de la misma especie. Pero aún así, esto no hacía con la falta de respeto y voracidad con la que se hace hoy en día. Los versos de Ifá nos cuentan que con aquellos tiempos algunos animales entendían y hablaban el lenguaje humano, y también algunos humanos entendían y hablaban el lenguaje de los animales. Pero el antiguo pensamiento africano
animales, plantas y humanos formaban parte de una gran familia. En aquellos tiempos, cuando los humanos tenían alguna celebración, invitaban a los animales. Algunos árboles tenían la habilidad de convertirse en humanos o animales, y entonces también asistían a las festividades humanas. Aquellas plantas, animales o pájaros que no eran invitados se sentían ofendidos y encontraban la manera de sabotear las festividades. Inke Sangole, Papa Shango, ole male, Shango. Kaka jiji bi e wo mbwago, ole mbwago.